Quinta parte de Nuevo comienzo. Capítulo 41. El día de la verdad. La mañana amaneció silenciosa, como si la ciudad entera estuviera conteniendo el aliento. Rebeca abrió los ojos mucho antes de que sonara la alarma, con el estómago revuelto y el corazón golpeando con fuerza. Permaneció unos minutos mirando el techo, intentando reunir el valor que sabía que necesitaría ese día. La luz que entraba por la ventana pintaba de tonos dorados la habitación, pero en su interior había una mezcla de ansiedad y determinación. Se levantó despacio, casi en automático, y fue a la cocina. Preparar café se convirtió en una especie de ritual para ganar tiempo y calmarse. Cada movimiento moler el café, esperar a que el agua hirviera, ver el vapor elevarse la ayudaba a ordenar su mente. Había repasado 1000 veces las palabras que debía decir, pero en ese momento ninguna parecía suficiente. Tomó el teléfono, respiró hondo y escribió un breve mensaje a Non, pidiéndole que se encontraran esa mañana. Su respuesta llegó rápido, como si hubiera estado despierto esperando algo de ella. De acuerdo. Ese simple mensaje le provocó un escalofrío, una confirmación de que el momento había llegado. Mientras se vestía, pensó en Sarocha. La imaginó en ese mismo instante, al otro lado de la ciudad, vistiéndose para enfrentar a su padre, preparando sus propias palabras. La idea le dio fuerza, no estaba sola. Se habían prometido honestidad y valentía, y ambas cumplirían. El café donde quedaron de verse estaba casi vacío, con solo un par de mesas ocupadas por personas que parecían ajenas al peso que cargaba Rebeca. Eligió sentarse cerca de la ventana, donde la luz del día le recordara que todo sería más claro después de esa conversación. Cuando Non llegó, su expresión era tranquila, pero había en su mirada una especie de sospecha silenciosa. «Te ves seria», dijo mientras se sentaba frente a ella. «¿Pasa algo?» Rebeca sintió un nudo en la garganta, pero no desvió la mirada. Apoyó las manos sobre la mesa para controlar el temblor de sus dedos y respiró hondo. «Non, tenemos que hablar». El tono de su voz era suave pero definitivo. Durante los minutos siguientes, le explicó que lo suyo había dejado de tener sentido, que no podía seguir en una relación en la que su corazón no estaba presente. Habló de la importancia de ser honesta, de no prolongar algo que solo traería dolor más adelante. Non la escuchó sin interrumpirla, con los brazos cruzados sobre la mesa. Cuando terminó, hubo un silencio que pareció eterno. «Así que hay alguien más», dijo finalmente, con un tono que no era acusatorio, sino resignado, casi triste. Rebeca bajó la mirada, y luego asintió. «Sí, no quiero mentirte. Estoy enamorada de alguien más». Non se quedó callado unos segundos, asimilando la confesión. Luego suspiró, como si hubiera esperado esas palabras desde hacía tiempo. «Sabía que estabas distante, Rebeca. Supongo que necesitaba escucharlo de ti para dejarte ir». Hizo una pausa, y sonrió débilmente. «No te preocupes, no te haré una escena. Solo espero que seas feliz». La respuesta fue tan calmada que Rebeca sintió que el peso en su pecho se aligeraba de golpe. «Gracias, Non. No sabes cuánto significa que lo tomes así». Se despidieron sin dramatismos. Rebeca salió del café con una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero romper algo que había sido parte de su vida nunca era fácil. Caminó unos minutos antes de tomar un taxi, respirando el aire cálido de la mañana, sintiendo que algo en ella se había liberado. Mientras tanto, Sarocha estacionaba su auto frente a la casa familiar. Permaneció unos segundos con las manos en el volante tomando valor. Había imaginado esa escena durante años. El momento en que diría que no se sometería más. Entró en la casa con paso firme. Su padre estaba en la sala, revisando documentos con el ceño fruncido. Su madre se movía en silencio en la cocina, observándola de reojo. Sarocha se plantó frente a él, sintiendo que el aire era denso, y habló sin rodeos. «Papá, necesito hablar contigo». Él levantó la vista, sorprendido por la firmeza en la voz de su hija. «No voy a casarme con Heidi», dijo, cada palabra cayendo como un golpe. «Ese compromiso no es justo para mí ni para ella. No estoy enamorada de ella, y no voy a seguir fingiendo por la imagen de la familia». El silencio que siguió fue casi insoportable. Su padre dejó los documentos sobre la mesa y la miró con seriedad.
Sabes lo que dices. Sabes lo que esto significa para nuestra familia. Lo sé, respondió Sarocha con el corazón acelerado. Pero también sé que esta es mi vida, papá. No puedo seguir tomando decisiones que me destruyen solo para cumplir expectativas. Hubo un largo intercambio de miradas, hasta que su padre se levantó y caminó hasta la ventana. Permaneció de espaldas unos segundos que parecieron interminables. Hablaré con el padre de Heidi, dijo finalmente. Pero entiende, Sarocha, esto no será fácil de explicar. Lo entiendo, respondió ella, con un alivio que apenas se atrevía a mostrar. Solo te pido que respetes mi decisión. Él no dijo más, y ese silencio fue la señal que necesitaba. Salió de la casa sintiendo que, por primera vez, había elegido su propio camino. Por la tarde ambas se llamaron. Sus voces estaban cargadas de cansancio, pero también de una satisfacción tranquila. Lo hice, dijo Rebeca, con un suspiro que parecía llevarse el peso de los últimos meses. Se lo dije a Non. Yo también lo hice, respondió Sarocha. Mi padre no estaba contento, pero aceptó mi decisión. Hubo un silencio largo, lleno de orgullo mutuo, y entonces Rebeca sonrió al teléfono. Ahora sí empieza todo. Sí, dijo Sarocha, y Rebeca pudo imaginar su sonrisa al otro lado de la línea. En lo nuestro no habrá sombras, Rebeca, lo haremos juntas. Capítulo 42. La noche que lo cambia todo. Después de cortar la llamada, Rebeca quedó inmóvil en medio de la habitación, abrazándose a sí misma como si su propio cuerpo pudiera darle algo de consuelo. Había pasado el día cargando un peso que por fin parecía empezar a soltarse. Hablar con Non había sido duro, pero necesario. Sus emociones estaban revueltas, una mezcla de alivio, culpa y un leve vértigo por lo que venía después. Se puso su pijama favorito, ese que siempre le daba cierta sensación de refugio, y se dejó caer en la cama. Miró el techo a oscuras, escuchando el silencio de su departamento. Es solo una noche, pensó. Mañana empieza de verdad todo lo que decidí, pero esa noche, sin quererlo, sentía la soledad más aguda que nunca. Al otro lado de la ciudad, Sarocha estaba en su propio dilema. Se había sentado en el borde de la cama y había intentado relajarse, pero el eco de la voz de Rebeca no la dejaba tranquila. Su respiración era irregular. No quería estar en ese cuarto, no quería pasar sola las horas que quedaban hasta el amanecer. Finalmente se levantó, tomó una pequeña mochila y guardó algo de ropa, su cepillo de dientes y una polera cómoda. Mientras cerraba la cremallera, sonrió apenas, consciente de que no estaba haciendo algo casual. Estaba eligiendo el primer paso de una nueva vida. El trayecto en auto fue casi hipnótico. Las luces de la ciudad pasaban rápidas, pero su mente estaba en Rebeca. Recordó el brillo en sus ojos cuando se vieron por última vez, el temblor de sus manos. Sonrió al imaginar su cara de sorpresa cuando la viera llegar sin avisar. Rebeca ya estaba en la cama, abrazada a una almohada, cuando escuchó los golpes en la puerta. Su corazón dio un salto. Por un segundo, el miedo la recorrió. ¿Y si Non había cambiado de idea y había venido a buscarla? Caminó hasta la puerta con el pulso acelerado, y al abrir el aire se le escapó de los pulmones. Allí estaba Sarocha, de pie en el pasillo, con el cabello levemente despeinado, la mirada decidida y un leve rubor en las mejillas. «Sarocha», susurró, sorprendida. «¿Qué haces aquí?» «No podía quedarme sola esta noche», dijo ella, dando un paso hacia adelante. Su voz estaba cargada de algo más que impulso. «Tenía que verte. Tenía que dormir contigo». Rebeca sintió que algo se derretía en su pecho. La tomó de la mano y la atrajo adentro sin dudarlo. La energía de la casa cambió de inmediato, como si todo cobrara más vida. «Me alegra que estés aquí», dijo, cerrando la puerta con suavidad. «Te extrañé». Sarocha dejó la mochila en el suelo. La miró unos segundos en silencio y respiró hondo antes de hablar. «Rebeca, quiero pedirte algo». Ella tragó saliva. «¿Qué cosa?» «Quiero que seas mi novia», dijo con una seriedad que heló, y calentó a la vez el corazón de Rebeca. «Pase lo que pase, quiero que seamos tú y yo. Sin miedo, sin dudas. Hoy enfrentamos tantas cosas, y quiero que esta noche sea la primera de nuestra nueva vida». Rebeca sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas.
Todo el esfuerzo, todas las discusiones, el dolor y las dudas, al final la habían llevado a ese instante. Sí, Sarocha, susurró abrazándola con fuerza. Sí, quiero ser tu novia. El beso que siguió fue lento, profundo, cargado de promesas. Cada caricia parecía descubrir algo nuevo. Rebeca sintió que el cuerpo de Sarocha temblaba apenas contra el suyo, como si ella también estuviera conteniendo meses de emociones. La noche se convirtió en un espacio sin tiempo. La habitación se llenó de respiraciones entrecortadas, de risas ahogadas, de suspiros que se transformaron en algo más. Sarocha la amó con delicadeza y urgencia, como si cada movimiento fuera una forma de agradecerle por existir, de prometerle que no volvería a esconderse jamás. Rebeca respondió con igual entrega, dejando caer las últimas capas de culpa que quedaban en su interior. No era solo deseo, era la certeza de que su lugar era ahí, entre los brazos de Sarocha. Cuando quedaron finalmente tendidas en la penumbra, con los cuerpos enredados y el sudor enfriándose en la piel, Sarocha le acarició el cabello y susurró con voz grave: «Así quiero que sea siempre. Contigo». Rebeca sonrió con lágrimas todavía en los ojos. «Lo será», respondió. «Esta noche lo hemos decidido». Durmieron abrazadas, como si temieran que el amanecer pudiera separarlas. Por primera vez desde que se habían encontrado, el futuro parecía un lugar menos incierto. Capítulo 43. Amanecer sin máscaras. El amanecer llegó despacio, pintando la habitación con un resplandor dorado que parecía acariciar cada rincón. Las cortinas dejaban pasar la luz en líneas irregulares que dibujaban formas en la pared, como si el propio sol quisiera ser testigo de lo que allí había ocurrido. Rebeca fue la primera en abrir los ojos. Por un instante no supo dónde estaba, hasta que sintió el peso cálido del brazo de Sarocha alrededor de su cintura y el olor familiar de su perfume mezclado con el de las sábanas. Sonrió para sí misma. Aquella era la primera vez que despertaba así, sin miedos, sin culpas, con el corazón ligero. Había algo diferente en su respiración, en su forma de mirar el techo mientras despertaba del todo. Una calma que no recordaba haber sentido en meses. Se quedó quieta unos segundos, observando el rostro de Sarocha mientras dormía. El cabello caía en mechones desordenados sobre su frente, y en su expresión había una paz serena, como si el mundo exterior no pudiera alcanzarla allí. Rebeca estiró la mano y le acarició suavemente la mejilla, con la delicadeza de quien teme romper un hechizo. La yema de sus dedos rozó su piel, y ese leve contacto bastó para que Sarocha frunciera levemente el ceño y abriera los ojos despacio. Sus miradas se encontraron, y Rebeca sintió que el corazón le daba un vuelco. «Buenos días», susurró Sarocha con una voz grave y aún adormilada. «Buenos días», respondió Rebeca, sonriendo de una forma que no pudo contener. Por un momento se quedaron en silencio, simplemente contemplándose. Afuera se escuchaba el murmullo lejano de la ciudad despertando, el ruido de un camión pasando por la calle, un pájaro solitario cantando en el árbol frente a la ventana, el sonido de pasos apresurados de algún vecino. Pero en ese pequeño departamento el tiempo parecía detenido, como si el mundo les diera un respiro. «No quiero moverme», murmuró Sarocha acercándose un poco más. «Quiero quedarme así, contigo, todo el día». Rebeca rió suavemente y la abrazó, escondiendo el rostro en su cuello, respirando su olor, ese olor que ya asociaba con refugio. «Yo tampoco quiero moverme, pero tenemos un día importante por delante», dijo al fin, aunque su voz fue casi un lamento. La frase rompió un poco la burbuja de calma. Sarocha suspiró besándole el cabello antes de incorporarse lentamente. «Lo sé», admitió apartándose de la cama con esfuerzo. «Pero al menos déjame hacerte el desayuno antes de que volvamos al mundo real». Rebeca se quedó observándola mientras ella se levantaba. La camiseta de pijama que le había prestado le quedaba grande, y los pantalones cortos se deslizaban un poco por su cadera, dejándole ver la curva de su espalda. Era una imagen tan doméstica, tan íntima, que le hizo sentir un calor inesperado en el pecho. No era la pasión ardiente de la noche anterior, sino algo más profundo. La sensación de que ese podría ser el primer día de muchas mañanas compartidas. En la cocina, Sarocha improvisó algo simple pero cuidado. Pan tostado, huevos revueltos, café recién hecho.
Rebeca se sentó en la barra, apoyando el mentón en las manos, y la miró moverse con una mezcla de admiración y ternura. «Eres hermosa cuando cocinas», dijo de pronto sin pensar, haciéndola sonrojar. «Y tú eres peligrosa cuando dices cosas así tan temprano», respondió Sarocha con una risa suave que llenó la habitación. Desayunaron despacio, riendo por tonterías, hablando de cosas pequeñas. De cómo el café de la esquina era mejor que el del supermercado, de la serie que Rebeca había empezado a ver antes del viaje, de la playlist que Sarocha había escuchado en el auto camino a su casa. Era como si quisieran alargar ese instante de normalidad antes de que el peso de la realidad las alcanzara. Cuando terminaron, Rebeca se levantó, recogió los platos y los lavó, sintiendo que ese acto cotidiano tenía un significado especial. Sarocha se acercó por detrás y la abrazó, apoyando el mentón en su hombro y cerrando los ojos. «Tengo miedo», confesó Rebeca, apenas en un susurro, como si las palabras pudieran romper la calma de la cocina. «Yo también», admitió Sarocha, y le besó suavemente el hombro. «Pero ayer fuimos valientes, y hoy también lo seremos». Rebeca dejó los platos en el escurridor y se giró para mirarla a los ojos. Fue un momento silencioso, pero en él sellaron un acuerdo invisible. Pasara lo que pasara, no volverían a ocultarse. Antes de salir del departamento, Sarocha tomó la mano de Rebeca y la apretó con fuerza. «Pase lo que pase hoy, recuerda esto», dijo, inclinándose para besarla en la frente. «Eres mía, y yo soy tuya». Rebeca sonrió, sintiendo que la voz de Sarocha le daba el valor que le faltaba. «Entonces vamos a enfrentar el mundo», respondió tomando aire y sintiendo cómo, por primera vez, el miedo y la emoción podían coexistir en su pecho. Salieron del departamento. Afuera, el día ya estaba en marcha. El ruido de los autos, el calor del pavimento, la prisa de las personas. Pero para ellas era algo más. El inicio de un camino elegido. El primer día de una vida sin máscaras, donde ya no se trataba de sobrevivir, sino de vivir plenamente juntas. Capítulo 44. Encuentro con la realidad. La mañana era clara, pero el aire parecía más denso que de costumbre. El trayecto hasta la empresa fue silencioso, aunque no tenso. Iban de la mano, los dedos entrelazados, compartiendo miradas que eran más palabras que cualquier conversación. Era el primer día en que se mostraban ante el mundo sin máscaras, y ambas sabían que no sería fácil. «¿Lista?», preguntó Sarocha mientras estacionaba el auto. Rebeca respiró hondo y asintió. Su corazón latía rápido, pero no de miedo, sino de determinación. «Sí, no pienso esconderme más». Bajaron del auto sin soltarse. Cruzaron el hall principal de la empresa tomadas de la mano, y de inmediato notaron cómo las miradas se posaban en ellas. Los susurros comenzaron como un murmullo apenas audible, pero se propagaron como fuego. Era imposible que pasaran desapercibidas. Ambas se veían radiantes, con una seguridad nueva que contrastaba con el ambiente expectante de la oficina. Algunos compañeros de trabajo sonrieron con complicidad. Otros, en cambio, se quedaron congelados, como si no supieran cómo reaccionar. No faltó quien fingiera concentrarse en su teléfono mientras seguía la escena de reojo. Rebeca sintió que las mejillas se le calentaban, pero en lugar de soltar la mano de Sarocha, la apretó con más fuerza. «Están mirando», murmuró con un hilo de voz. «Que miren», respondió Sarocha con una calma sorprendente. «Que sepan quién eres para mí». Cuando entraron en el ascensor, una de las asistentes las miró con los ojos bien abiertos, y luego les dedicó una sonrisa nerviosa, como si acabara de presenciar algo histórico. El silencio del ascensor fue denso, hasta que Sarocha, de manera deliberada, le dio un beso en la frente a Rebeca. No fue un gesto pasional, sino tierno, pero bastó para que la asistente desviara la mirada y se mordiera el labio, sabiendo que esa imagen recorrería la oficina en cuestión de minutos. Al llegar a su piso ya era evidente que la noticia se había esparcido. Los murmullos eran más abiertos y las miradas más directas. Incluso alguien que pasaba por el pasillo soltó un suave. Así que era ella. Rebeca sintió un nudo en el estómago. Non. Sin duda él sabría ya, si no en ese momento, en pocos minutos. Sarocha notó su tensión y la detuvo antes de que entraran a su oficina. «Mírame», pidió tomando su rostro con suavidad. «No le debes nada a nadie».
Estás aquí conmigo, eso es lo que importa. Rebeca asintió, sintiendo que las palabras de Sarocha la anclaban. Lo sé, solo es raro que todo el mundo lo sepa de golpe. Déjalos hablar, sonrió Sarocha. Las palabras no nos rompen, nos hacen más fuertes. Pasaron la mañana trabajando como si nada hubiera cambiado, aunque la atmósfera en la oficina estaba claramente alterada. Cada vez que alguien entraba, la mirada se detenía un segundo más de lo normal en Rebeca, y luego en Sarocha, como si intentaran confirmar lo que los rumores ya habían adelantado. Al mediodía, mientras almorzaban en la sala de reuniones, Rebeca miró por la ventana y suspiró. ¿Crees que esto ya haya llegado a oídos de tu padre? Estoy segura de que sí, respondió Sarocha sin perder su aplomo. Y si no, llegará antes de la noche. Rebeca la miró, buscando en su expresión alguna señal de nerviosismo, pero lo que encontró fue convicción. ¿Y te preocupa? Me incomoda, admitió. Pero no voy a retroceder. No después de todo lo que hicimos para llegar aquí. Rebeca tomó su mano sobre la mesa, sintiendo el calor de sus dedos. Yo tampoco. No voy a esconderme, Sarocha. Pase lo que pase. Esa tarde, antes de salir de la oficina, se cruzaron con Non en el pasillo. Su mirada fue fugaz, pero no agresiva. Un reconocimiento silencioso, como si la escena en el café del día anterior se completara con ese momento. No dijo nada, solo asintió levemente y siguió su camino. ¿Lo viste?, susurró Rebeca después de que él se alejara. Sí, respondió Sarocha tomándola de la mano de nuevo. Creo que ya entendió. Al salir de la empresa el sol estaba cayendo, tiñendo el cielo de naranja. Caminaron hasta el auto tomadas de la mano, con la sensación de haber superado una prueba. Hoy fue solo el comienzo, dijo Sarocha mientras arrancaba el motor. Mañana tal vez tengamos que enfrentar cosas más duras. Lo sé, respondió Rebeca mirando el cielo que se oscurecía, pero al menos hoy lo hicimos a nuestra manera. Mientras se alejaban de la empresa, sintieron que el día había sido un punto de no retorno. Habían enfrentado miradas, rumores y comentarios, y aún así seguían allí, tomadas de la mano, intactas. Por primera vez el mundo las había visto tal como eran. Capítulo 45. La furia de Chanquima. La noticia no tardó en llegar a la casa familiar. El padre de Sarocha estaba en su estudio cuando recibió el comentario de uno de sus socios. La habían visto entrar a la empresa, tomada de la mano, con la joven asistente. Primero pensó que era un rumor más, un simple chisme de oficina, algo pasajero que no merecía atención. Pero el tono serio de su interlocutor le dejó claro que era cierto. Se quedó en silencio, la mandíbula tensa, mientras el teléfono aún vibraba en su mano. La incredulidad inicial dio paso a un enojo profundo, difícil de contener. ¿Qué pasa?, preguntó su esposa, que acababa de entrar a la habitación con una bandeja de té, notando la tensión en su rostro. Él respiró hondo, intentando calmarse, pero la furia le crispaba los gestos y le hacía apretar los puños. Tu hija respondió con voz grave. Parece que ya no le importa esconder lo que hace. Hoy llegó a la empresa con una chica, de la mano, como si no tuviera nada que explicar. La madre dejó el té sobre la mesa y se sentó frente a él, intentando suavizar la situación. Debe ser un malentendido, dijo con tono conciliador. Tal vez son solo amigas o está jugando a algo para llamar la atención. Llamar la atención, repitió él con incredulidad, golpeando ligeramente el escritorio con la mano. ¿Tú crees que dejar a Heidi, romper el compromiso, arriesgar el prestigio de la familia y de la empresa es un juego? Ella guardó silencio, sorprendida por la intensidad de su reacción y el peso de sus palabras. Sabía que, una vez que su esposo se ponía en ese tono, no había marcha atrás. Debe ser solo una aventura, intentó suavizar bajando la voz. Algo que se le pasará. Él negó despacio con la cabeza, el ceño fruncido, la mandíbula apretada. No, por una aventura no habría hecho todo esto. No habría puesto a toda la empresa a murmurar, ni me habría desafiado de esta forma. Esto va mucho más allá de un simple capricho juvenil. Se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro del estudio, la respiración pesada, el corazón acelerado. Cada paso reflejaba la mezcla de rabia y preocupación que sentía. Mañana la voy a llamar.
Tendrá que escucharme, dijo finalmente, con un tono que no admitía discusión. Esto no puede seguir así. Debe entender que hay consecuencias por sus actos. La madre suspiró, consciente de que intentar mediar sería difícil. Al menos habla con calma, pidió ella, aunque en el fondo sabía que eso era casi imposible. Será con calma, respondió él, lanzándole una mirada rápida y firme. Pero tendrá que entender que esto no es un juego ni un capricho. Lo que ha hecho desafía todo lo que hemos construido como familia. Se quedó un momento en silencio, mirando por la ventana, mientras los últimos rayos del sol iluminaban el despacho. Sabía que la conversación del día siguiente definiría mucho más que un simple conflicto. Podría cambiar la dinámica familiar para siempre. Esa misma noche, en el otro extremo de la ciudad, la atmósfera era completamente distinta. Rebeca y Sarocha habían pasado por el departamento de esta última a recoger ropa. La rutina ya les resultaba natural. Un par de cosas en una mochila, cepillos de dientes, una chaqueta y luego de vuelta al auto. Entre risas y comentarios se hablaban con la familiaridad de quienes comparten secretos y planes, disfrutando de cada instante antes de volver a casa. «Te ves feliz», comentó Rebeca mientras la observaba escoger una camiseta del armario. «No puedo evitar sonreír viéndote así». «Lo estoy», respondió Sarocha con una sonrisa ligera, dejando la ropa en la mochila. «Más de lo que he estado en mucho tiempo». Al llegar a casa, la sensación de normalidad y refugio las envolvió. Prepararon algo sencillo de cenar y hablaron de lo que había sucedido en la oficina, comentando con humor algunos rumores que habían escuchado. La tensión del día se diluía entre sus gestos, sus risas y la tranquilidad que sentían juntas. «Creo que ya todos lo saben», dijo Rebeca entre risas. «Incluso vi a alguien escribiendo en el chat interno de la empresa». «Que escriban lo que quieran», respondió Sarocha encogiéndose de hombros. «No vamos a esconder nada. Mientras estemos juntas, eso es lo único que importa». Más tarde, en la habitación, el cansancio del día se deshizo en el silencio íntimo de ambas. Sarocha se acostó boca arriba y Rebeca se acurrucó contra ella, con la cabeza apoyada en su hombro. La respiración compartida era como un ancla que las mantenía en paz, un refugio donde el mundo exterior no podía alcanzarlas. «Ya no quiero dormir sola», susurró Rebeca, apenas audible. «Yo tampoco», respondió Sarocha, acariciándole el cabello con ternura. «Si por mí fuera, no volverías a dormir sin mí ninguna noche». Se miraron en la penumbra, como si el mundo entero hubiera quedado fuera de esas paredes. Sus respiraciones se acompasaron poco a poco, hasta que el sueño las venció, entrelazadas, sintiendo que sus cuerpos eran un refugio mutuo. Mientras caían en el sueño, ajenas a todo lo que sucedería al día siguiente, ambas sabían que su vínculo ya no podía romperse. Ni los comentarios de la oficina, ni la furia del padre, ni las expectativas de la familia. Estaban listas para enfrentarlo todo, juntas. El llamado del padre de Sarocha aguardaba, y con él un desafío que pondría a prueba no solo la valentía de Sarocha, sino la fuerza del amor que ahora compartían. Capítulo 46. Confrontaciones y certezas. El día amaneció con una extraña tensión en el aire, como si todos los ruidos de la ciudad anticiparan lo que estaba por venir. En la casa familiar, el padre de Sarocha no había logrado dormir. Después de meditarlo durante horas, decidió que no bastaba con llamar por teléfono. Debía enfrentar a su hija en persona. La distancia, pensó, solo habría hecho que su hija se sintiera más segura y menos dispuesta a ceder. Su esposa, preocupada por la intensidad que podía alcanzar la situación, insistió en acompañarlo. Temía que la conversación se saliera de control y esperaba poder mediar entre el autoritarismo de su marido y la determinación de Sarocha. En la empresa, Sarocha llegó temprano como siempre. No sabía que sus padres ya se dirigían hacia ella, pero su tranquilidad no dependía de rumores ni anticipaciones. Cuando vio a su madre en la entrada de su oficina, su intuición le indicó que la jornada no sería normal. «Sarocha», dijo su madre con suavidad, entrando primero y mirando a su hija. «Tu padre quiere hablar contigo». Sarocha asintió respirando hondo. No había miedo en ella, solo la firme convicción de que no podía ni quería retroceder. Su padre se acercó con la expresión tensa y las manos cruzadas detrás de la espalda,
mientras su madre intentaba suavizar la tensión con gestos discretos y palabras calmadas. Sarocha, comenzó su padre con voz grave. He oído los rumores y quiero que me expliques qué está pasando. No hay mucho que explicar, respondió ella erguida, segura. Rebeca no es una aventura ni un capricho. Es la mujer que amo y con quien quiero formar una familia. Su padre frunció el ceño, incrédulo. No puedo aceptar eso, dijo con voz firme. Dejaste a Heidi, rompiste compromisos, y todo por alguien que no tiene futuro. Sarocha lo miró directamente, sin un atisbo de duda. Acepto tu postura, papá, respondió con calma, aunque la firmeza en su voz resonaba con autoridad. Si necesitas que deje mi puesto en la empresa para demostrar que no dependo de ti ni de este apellido, lo haré ahora mismo. Mi vida no depende de tu aprobación. La tensión era palpable. Su madre tomó una respiración profunda y colocó una mano suavemente sobre el brazo de su esposo. Por favor, intentemos escucharla, dijo. Tal vez podamos encontrar un punto medio. No hay punto medio, respondió él apartando la mirada. Esto no es negociable. Pero entiendo que ella ya tomó su decisión. Mañana tendremos que ver cómo afrontamos las consecuencias. Sarocha asintió, su postura inquebrantable y su mirada serena. La conversación continuó unos minutos más, con intercambios de palabras firmes, pero finalmente su padre dio un paso atrás. No estaba de acuerdo, no lo aprobaría, pero comprendió que su hija no cedería. Mientras tanto, Rebeca se encontraba en la cafetería, esperando en silencio, mientras Non se acercaba con un semblante tranquilo. Rebeca, dijo él, sentándose frente a ella. «Podemos hablar, ¿verdad?» «Sí», respondió ella con la voz suave. «Siento haberte dañado. No quería hacerlo, pero estaba enamorada de otra persona». Non la miró con comprensión y una leve sonrisa. «No te preocupes», dijo. «Siempre supe que no estabas enamorada de mí. Solo quería tu felicidad y ahora la deseo aún más. No te sientas mal por mí. Sé que eres una buena persona y nunca tuviste intención de lastimarme». Rebeca sintió cómo un peso se aligeraba de su pecho. El perdón y la comprensión de Non eran un bálsamo, y al mismo tiempo una confirmación de que había hecho lo correcto. Más tarde, Rebeca se enteró de que los padres de Sarocha habían ido a la empresa. Sin dudarlo, se dirigió hacia ella. Al llegar, encontró a Sarocha fuera de su oficina, con la frente ligeramente fruncida pero con la serenidad que le caracterizaba. «¿Cómo fue todo?», preguntó Rebeca tomándola de la mano. «Intenso», respondió Sarocha suspirando. «Mi padre no acepta mi decisión, pero sabe que no voy a ceder. No habrá pelea física, pero las palabras que nos cruzamos dejaron claro que no será fácil. Mi madre intentó mediar y creo que ayudó a que la conversación no se tornara más agresiva». Rebeca la abrazó, sintiendo la mezcla de fuerza y vulnerabilidad en la mujer que amaba. «Lo importante es que sigues firme», dijo, «y que, pase lo que pase, estamos juntas». Sarocha sonrió, apoyando la frente contra la de Rebeca. «Sí», susurró, «y ahora volvamos a casa. Esta noche quiero olvidarme de todo lo demás y estar solo contigo». Se fueron juntas, caminando de la mano hacia el auto, dejando atrás la tensión de la empresa. Cada paso era un recordatorio de que, a pesar de los conflictos externos y las miradas ajenas, su refugio estaba donde estaban juntas. Esa noche el mundo podía esperar. Lo único importante era su amor, y la certeza de que nada ni nadie podría romper lo que habían elegido. Capítulo 47. Refugio en el amor. La ciudad parecía respirar con calma al caer la tarde, pero para Sarocha y Rebeca, cada minuto tenía un valor renovado. Tras la confrontación de la mañana en la empresa, caminaron de regreso a casa tomadas de la mano, sin prisa, dejando que la rutina cotidiana las envolviera. El mundo exterior había intentado imponer límites, opiniones y juicios, pero dentro de su pequeño refugio nada de eso tenía poder. Al llegar, la puerta se cerró tras ellas con un leve clic, y de inmediato Sarocha rodeó a Rebeca con sus brazos, apoyando la frente contra la de ella. «Hoy ha sido difícil», susurró Rebeca, respirando el olor familiar de Sarocha. «Pero no me arrepiento de nada». «Ni yo», respondió Sarocha con una sonrisa tranquila. «Lo que sentimos es más fuerte que todo lo demás. Aquí contigo es donde quiero estar».
Prepararon juntas la cena, un proceso sencillo que se transformó en ritual. Escoger los ingredientes, reírse de alguna que otra torpeza, compartir pequeños toques y miradas cómplices. Cada gesto reforzaba su vínculo, les recordaba que podían construir su vida juntas, lejos del juicio de cualquiera. «Nunca había imaginado algo así», dijo Rebeca mientras Arocha le pasaba un plato. «No solo el amor, sino la sensación de que puedo ser yo misma contigo, sin miedo, sin secretos». Sarocha se acercó y la besó suavemente en los labios, prolongando el contacto hasta que la risa nerviosa de Rebeca rompió la intensidad del momento. «Yo tampoco», admitió Sarocha. «Nunca había sentido tanta libertad, tanta paz. Solo tú y yo, nada más importa». Después de cenar se acomodaron en el sofá con mantas, viendo la ciudad a través de la ventana. La luz de las farolas se filtraba suavemente, dibujando reflejos cálidos en sus rostros. Sus manos seguían entrelazadas y sus respiraciones comenzaron a sincronizarse como si compartieran un único ritmo vital. «Dormiré contigo otra vez esta noche», susurró Rebeca, apoyando la cabeza en el hombro de Sarocha. «Y yo contigo», respondió ella, abrazándola más fuerte. «No pienso separarme de ti. Nunca más». En la penumbra de la habitación el mundo parecía desvanecerse. No había jefes, ni compromisos rotos, ni miradas inquisitivas. Solo ellas, su amor consolidado, su refugio seguro. Cada caricia, cada beso y cada susurro reforzaba la certeza de que juntas podrían enfrentar lo que viniera. Mientras tanto, en la casa Chanquima, la tensión seguía latente. El padre de Sarocha estaba furioso. La claridad con la que Sarocha había expuesto su relación y la decisión de priorizar su corazón sobre el apellido lo llenaba de indignación. La idea de que Rebeca, esa mujer que había controlado a su hija, estuviera cerca de los negocios familiares, le resultaba intolerable. «No quiero verla en la empresa», dijo con voz cortante a su esposa, mientras caminaba de un lado a otro. «Si ella se va, quizá con el tiempo Sarocha se olvide de ella». Su esposa suspiró, temerosa de que las decisiones de Sarocha pudieran tener consecuencias mayores. «Si eso pasara, quizá también se iría», dijo con cautela. «Dejaría la empresa ahí. Realmente queremos que ocurra eso». El hermano mayor de Sarocha, quien generalmente permanecía al margen de los conflictos familiares, se atrevió a intervenir. «Debemos dejar que Sarocha decida cómo quiere vivir», opinó. «Yo también fui obligado a un matrimonio que no me hizo feliz. Y aunque no tuve su valor, ella sí lo tiene. Merece elegir su camino». El padre lo miró con desdén y un gesto de impaciencia. «Cállate, dijo. «Si Sarocha quiere avergonzarme, que asuma las consecuencias. Romper un compromiso ya fue tolerable, pero esto es inaceptable. No se trata de amor o felicidad, se trata del honor de la familia y de la empresa». Bajó la mirada, sabiendo que cualquier intento de argumentar sería inútil. Su padre no estaba dispuesto a escuchar razonamientos que cuestionaran su autoridad. La furia y la decepción llenaban la casa Chanquima, mientras afuera, en el pequeño departamento que Sarocha había convertido en su refugio, ella y Rebeca consolidaban el suyo. Allí, entre risas, susurros y caricias, comprendieron que nada podía quebrar la fortaleza que habían construido juntas. La familia, las empresas, las opiniones externas, todo quedaba fuera de esas paredes. Su amor era la decisión más valiente y firme que habían tomado, y era también su hogar. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Sarocha y Rebeca se abrazaron hasta que los párpados se cerraron y los sueños las envolvieron. En silencio compartieron la certeza de que, aunque el mundo intentara separarlas, su vínculo era inquebrantable y su vida juntas recién comenzaba. Capítulo 48. Decisiones firmes. La mañana comenzó con la misma luz intensa que se colaba por las ventanas de la sede de la empresa, pero para Rebeca, esa claridad no traía alivio, sino un nudo de tensión en el estómago. Al llegar a su escritorio, encontró un sobre cuidadosamente colocado sobre la carpeta de documentos más reciente. Lo abrió con manos temblorosas, y un rápido vistazo al remitente la dejó sin aliento. Era su carta de despido. El corazón le dio un vuelco. No era un rumor ni un comentario indirecto.
La empresa, bajo influencia directa del padre de Sarocha, había decidido prescindir de sus servicios. Sintió un calor de injusticia subir por su pecho, mezclado con miedo y rabia contenida. Tomó el sobre con firmeza y se dirigió a la oficina de Sarocha. Necesitaba que alguien la escuchara, alguien que la comprendiera sin cuestionar sus emociones. Cada paso resonaba en los pasillos como un eco de la presión que sentía. Cada mirada curiosa de sus colegas le recordaba que la noticia ya estaba en el aire. «Sarocha», dijo Rebeca, sosteniendo la carta con ambas manos. «Me han despedido». Sarocha tomó el papel, leyó rápidamente y cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Su rostro reflejaba enojo y frustración, pero también una claridad inesperada. Sentía cómo la furia se mezclaba con un alivio interno. Finalmente todo estaba en la luz, sin secretos ni manipulaciones posibles. «Así es como intentan arreglar todo», dijo, con la voz temblorosa de indignación. «Quieren separarnos, que tú desaparezcas de la empresa como si eso fuera a borrar lo que sentimos». Rebeca intentó calmarla, con la voz suave pero firme, sabiendo que cada palabra contaba. «Sarocha, no hace falta que renuncies. Podemos seguir juntas, incluso aunque yo ya no esté aquí». «No», Rebeca, respondió Sarocha con determinación, apretando la carta en la mano. «Estamos juntas en esto. No voy a dejar que mi familia ni su poder dicten nuestra vida ni nuestra felicidad. Si tú te vas, yo también me voy. Si quieren pelearnos, que sepan que estamos unidas». Ambas se miraron durante unos segundos, conscientes de la magnitud de lo que Sarocha estaba a punto de hacer. Cada latido de sus corazones parecía sincronizado con la decisión que tomarían. Habían hablado antes de la posibilidad de dejar Tailandia si las cosas se volvían insoportables. Para Sarocha esa idea seguía en pie. No se quedaría a medias, no permitiría que nada ni nadie las obligara a renunciar a su amor. «Entonces», dijo Rebeca con un hilo de voz, «hagámoslo juntas. No te apresures, pero si esto es lo que sientes, no estás sola». Sarocha asintió, tomó aire y comenzó a redactar su carta de renuncia en el despacho. Cada palabra que escribía era un acto de liberación, un desafío silencioso al control de su familia. No se trataba solo de un trabajo, sino de su vida, su libertad y su derecho a decidir con quién quería compartirla. Su mano temblaba ligeramente, no por duda, sino por la intensidad del momento. Cada frase tenía peso. Cada línea era un límite marcado, un hasta aquí a las imposiciones de su apellido. Cuando finalmente terminó, la carta estaba lista, clara, firme. Rebeca la miró, aún con cierta preocupación. «Es una decisión fuerte, pero la apoyo. No necesito que sacrifiques tu carrera por mí». «No se trata de sacrificio», interrumpió Sarocha con la mirada fija en Rebeca. «Se trata de nuestra vida, de nuestro amor, de lo que somos. Estamos juntas en esto, pase lo que pase». Con paso seguro, Sarocha se dirigió a Recursos Humanos. El encargado la recibió con sorpresa al verla entrar con la carta en la mano, con un brillo de determinación en los ojos que no dejaba espacio a dudas. «¿Jefa está renunciando?», preguntó entre incrédulo y preocupado. «Sí», respondió Sarocha con voz firme. «Esta es mi carta de renuncia», la dejó sobre el escritorio y se enderezó, sintiendo un alivio extraño mezclado con tensión. «Ya no hay control sobre mi vida que no sea el mío». El encargado permaneció unos segundos en silencio, sorprendido. Luego levantó la vista y la miró con respeto. «Entiendo», dijo finalmente. «Es una decisión valiente». Antes de salir, Sarocha tomó su teléfono y marcó el número de su padre. Cuando escuchó su voz al otro lado, la tensión volvió a apoderarse de ella por un instante, pero se mantuvo firme. «Papá», dijo con un tono sereno pero firme. «Ya dejé mi carta de renuncia. Ya no controlas mi vida. Ya no defines lo que hago ni con quién elijo estar. Quiero que lo sepas directamente». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Sarocha respiró profundo, dejando que cada palabra calara. No necesitaba su aprobación ni su aceptación. Lo que importaba era su decisión, su libertad y el amor que la esperaba en casa, con Rebeca. Al colgar sintió una mezcla de emociones. Miedo, alivio, orgullo y amor, todo al mismo tiempo. Caminó junto a Rebeca por los pasillos de la empresa, recibiendo algunas miradas de sorpresa,
y murmullos apenas contenidos, pero su paso era firme. Cada paso hacia su auto era un acto de liberación, un pequeño triunfo sobre el control familiar y los prejuicios que la habían intentado encadenar. Cuando llegaron a casa, Rebeca la abrazó con una sonrisa tranquila. Sarocha dejó escapar un suspiro profundo y la abrazó con más fuerza. «Lo hicimos», dijo ella, con una mezcla de alivio y ternura. «Ya no dependo de nadie más que de mí misma». Rebeca aumentó la fuerza del abrazo, susurrando al oído de Sarocha: «Y yo estoy aquí, siempre, juntas, pase lo que pase». Se sentaron juntas, entrelazando dedos, respirando al mismo ritmo. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo habitual, pero dentro de aquel departamento el tiempo parecía detenido. Allí no había juicios ni imposiciones, solo la certeza de que su amor había superado cualquier obstáculo. Por primera vez desde que se conocieron, ambas comprendieron que no solo podían amar sin miedo, sino también enfrentar cualquier tormenta juntas, con la fuerza de su vínculo intacto y la seguridad de que ahora sí, estaban completamente libres. Capítulo 49. La primera noche de libertad. La tarde se desvanecía lentamente, tiñendo la ciudad de tonos cálidos y suaves. En el departamento de Rebeca, el ambiente estaba cargado de una mezcla de alivio, emoción y una paz inesperada. Sarocha y Rebeca se miraban a los ojos con esa complicidad silenciosa que ya no necesitaba palabras. Todo estaba dicho en las miradas, en la respiración compartida, en el roce de sus manos. Sarocha se dejó caer junto a Rebeca en el sofá, abrazándola con fuerza. Susurró al oído de su novia: «No puedo creer que finalmente estemos libres, que nada ni nadie pueda separarnos». Rebeca respondió apoyando la cabeza en su pecho, cerrando los ojos y respirando su aroma. «Lo hemos logrado», dijo con suavidad, «y esta noche quiero que solo seamos nosotras». Se quedaron allí un largo rato, acurrucadas, dejando que la tensión de los días pasados se deshiciera con cada caricia. Los dedos de Sarocha recorrían suavemente el cabello de Rebeca, dibujando círculos invisibles sobre su hombro, mientras Rebeca entrelazaba sus manos con las de ella, como si intentaran fundirse en un único latido. «¿Y si vamos a ver a Nam?», propuso Sarocha finalmente, con un brillo travieso en los ojos. «Ha estado esperando conocer a la mujer que me tiene así», dijo, dejando que una sonrisa se formara en sus labios. Rebeca levantó la cabeza, sorprendida, pero su sonrisa fue inmediata y cálida. «Claro, me encantaría conocerla. Siempre que sea contigo. Me encanta ir a donde quieras». Se arreglaron un poco sin prisa, disfrutando de la simple rutina de vestirse juntas. Cada movimiento, cada risa compartida, se sentía como un pequeño ritual que sellaba su unión. Salieron del departamento tomadas de la mano, dejando que el mundo siguiera su curso mientras ellas celebraban su libertad recién conquistada. El encuentro con Nam fue lleno de risas, curiosidad y complicidad. La amiga de Sarocha estaba fascinada con Rebeca, y entre bromas y preguntas todas compartieron historias y anécdotas, creando un ambiente cálido y acogedor. En más de una ocasión, Rebeca sintió cómo los dedos de Sarocha se entrelazaban con los suyos bajo la mesa, un recordatorio silencioso de que lo que habían ganado era suyo, y de nadie más. Tras unas horas, la tarde avanzó, y la ciudad comenzó a sumirse en la penumbra. De camino de regreso a su departamento, Sarocha miró a Rebeca con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Quiero que esta libertad la celebremos solo nosotras», dijo Sarocha con voz baja y firme. «¿Qué te parece unas vacaciones? Solo tú y yo, sin preocupaciones, sin compromisos, solo para disfrutarnos y pensar en lo que queremos hacer juntas». Rebeca sintió cómo una ola de felicidad la envolvía. Sus ojos brillaron y su sonrisa fue inmediata, casi incapaz de contener la emoción. «Sí, me encantaría. Solo nosotras, sin nada más». Se apoyó en su hombro y le dio un suave beso. «Será perfecto». De vuelta en el departamento, la noche se cerró sobre ellas como un manto protector. Prepararon algo ligero para cenar, pero más que la comida, disfrutaban de la cercanía, del roce de sus cuerpos, de las manos que no podían separarse. Después se tumbaron en la cama, acurrucadas y hablando suavemente sobre todo lo que deseaban.
sus planes, sus sueños, las cosas que siempre habían querido hacer juntas y que ahora eran posibles. «Imagina la playa», susurró Sarocha, acariciando la espalda de Rebeca. «Sol, arena, agua, solo nosotras dos, sin nadie más». Rebeca cerró los ojos, dejándose llevar por la idea, sintiendo cómo cada palabra de Sarocha era un hilo que las unía más fuerte. «Sí, y podemos pensar en todo, planear nuestro futuro, o simplemente disfrutar del presente», dijo, entre risas suaves y suspiros. «Me encanta la idea». Se abrazaron más fuerte, dejando que la noche las envolviera en su burbuja de libertad y amor. Cada caricia, cada beso, cada risa compartida era una reafirmación de su elección y de su fuerza. Por primera vez podían sentirse totalmente dueñas de su vida, y la certeza de estar juntas les daba un valor y una paz que nadie ni nada podría arrebatarles. Mientras la ciudad dormía a su alrededor, Sarocha y Rebeca se quedaron allí, enredadas en la intimidad y el romance de su recién estrenada libertad, planificando sueños y vacaciones, sabiendo que todo lo que viniera de ahora en adelante lo enfrentarían de la misma manera, juntas, felices y sin miedo. Capítulo 50. Islas, recuerdos y promesas. El avión que las llevaba hacia una isla apartada de Tailandia surcaba el cielo con tranquilidad, dejando atrás la ciudad, las preocupaciones y los juicios de aquellos que no comprendían su amor. Sarocha y Rebeca se sentaron lado a lado, con las manos entrelazadas, sintiendo cómo cada kilómetro las acercaba más a su propio mundo, a la libertad recién conquistada. Cada nube que pasaba por la ventana parecía borrar un pedazo de la tensión que habían cargado durante semanas. Cada segundo que avanzaban las acercaba a la tranquilidad que tanto merecían. «Mira esas olas», dijo Rebeca, apoyando la cabeza en el hombro de Sarocha mientras miraba por la ventanilla. «Parecen dibujar nuestro camino hacia la libertad». Sarocha sonrió y apretó suavemente su mano. «Así es, un camino solo nuestro», murmuró. «Sin máscaras, sin límites, solo tú y yo». Al aterrizar, la isla se desplegó ante ellas como un pequeño paraíso. Arena blanca, aguas turquesa y palmeras que se mecían suavemente con la brisa. El sol bajaba, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, mientras caminaban descalzas por la playa, dejando que la arena se filtrara entre los dedos y el agua les acariciara los pies. Cada paso era un recordatorio de que habían elegido su vida, su amor, y que nadie podía arrebatárselos. «Nunca pensé que pudiéramos tomarnos un descanso así», dijo Rebeca con una sonrisa tímida. «Solo tú y yo, sin prisas, sin preocupaciones». Sarocha la abrazó más fuerte, sintiendo la certeza de que, después de todo lo vivido, aquello era exactamente lo que necesitaban. «Y no será solo esta isla», susurró Sarocha. «Quiero que vayamos a Londres. Quiero recorrer todos los lugares que fueron importantes para ti, conocer tu mundo, tus recuerdos». Rebeca sonrió con nostalgia y le tomó la mano con ternura. «Hay un lugar al que me gustaría ir sí o sí», dijo con un hilo de voz. «El cementerio donde está mi madre. Quiero mostrarte su tumba, hablarle a su memoria contigo a mi lado. Y también hay una vecina, la señora Nim, que me ayudó mucho y con quien sigo hablando de vez en cuando. Me encantaría visitarla también». Sarocha la abrazó de inmediato apretándola contra su pecho. «Vamos a todos esos lugares. Quiero estar en todo contigo, Rebeca. Cada recuerdo, cada paso de tu vida, quiero conocerlo, abrazarlo y hacerlo nuestro». Se sentaron luego en una hamaca bajo un pequeño techo de madera frente al mar, viendo cómo las olas rompían suavemente en la orilla. Rebeca se recostó sobre Sarocha, quien la envolvía con sus brazos como si nada pudiera separarlas. Los minutos se diluían en risas suaves, palabras compartidas y miradas cargadas de promesas. «Nunca te lo dije», comenzó Sarocha, con la voz baja y un poco temblorosa, «pero nunca me gustó mi trabajo. Odio los negocios, siempre lo odié. Siempre quise ser fotógrafa, capturar momentos, historias, emociones, pero mi familia nunca lo aceptó. Siempre esperaron que siguiera sus pasos, que fuera la heredera perfecta, la hija obediente». Rebeca la abrazó más fuerte, con lágrimas contenidas en los ojos. «De ahora en adelante», susurró, «podemos ser lo que queramos. Nadie más importa.
Solo tú y yo, y lo que decidamos juntas. Sarocha apoyó la cabeza en el hombro de Rebeca, cerrando los ojos y dejando que cada palabra se filtrara en su corazón. Por primera vez, sentía que el mundo era suyo, que podían diseñar su vida sin miedo ni restricciones. Mientras el sol terminaba de ocultarse detrás del horizonte, las sombras de la noche envolvieron la isla con un manto de calma. Se levantaron para caminar por la orilla, dejando que el agua mojara sus tobillos y los dedos se entrelazaran sin prisa. Cada risa, cada roce de hombros, era una reafirmación silenciosa de que aquello que compartían era único y profundo. «Quiero que este sea solo el comienzo», dijo Sarocha, tomando ambas manos de Rebeca y mirándola fijamente. «Quiero todo contigo». Más tarde regresaron al bungalow que habían alquilado, dejando que la brisa nocturna y el sonido del mar las acompañara. Prepararon algo ligero para cenar, aunque sus manos se encontraban más que los utensilios. Cada roce, cada caricia, cada sonrisa compartida, era una reafirmación de que aquello que habían construido era indestructible. Se sentaron frente al mar en el porche, con los pies descalzos sobre la madera, mientras Sarocha pasaba su brazo por los hombros de Rebeca y la atraía hacia sí. «Celebrando nuestra libertad. O protegiéndonos», replicó Sarocha con un dejo de sonrisa. «Porque lo que tenemos es demasiado grande para que nadie nos lo arrebate». Más tarde se tumbaron en la cama, abrazadas, con la luz tenue de la luna filtrándose por la ventana. Se miraron a los ojos, sintiendo cómo el tiempo parecía detenerse. Sarocha tomó la mano de Rebeca y la entrelazó con fuerza. «Te amo», dijo, con voz cargada de emoción. «Te amo y quiero estar contigo hasta la eternidad». Rebeca sonrió con lágrimas en los ojos y respondió con la misma intensidad. «Yo también te amo, Sarocha. Hasta la eternidad». Se abrazaron, se besaron, y en la intimidad de su refugio recién conquistado, dejaron que cada caricia, cada suspiro, sellara la promesa que ahora era suya. Un amor sin miedo, sin secretos, sin cadenas. Esa noche, mientras el mar cantaba a lo lejos y la brisa movía las cortinas de la habitación, Sarocha y Rebeca durmieron entrelazadas, sintiendo la paz de quien sabe que por fin pueden ser completamente feliz, juntas y libres. Al amanecer despertaron con el sonido de las olas y los primeros rayos de sol entrando por la ventana. Se miraron con una sonrisa, conscientes de que el día no solo traía luz, sino infinitas posibilidades. «¿Lista para nuevas aventuras?», preguntó Sarocha, acariciando el rostro de Rebeca. «Siempre contigo», respondió Rebeca, y juntas se levantaron, listas para explorar la isla y más adelante el mundo entero, dejando que cada momento fuera solo suyo, lleno de amor, libertad y promesas que jamás romperían. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.